Bueno, hoy vamos a estudiar un tema que puede cerrar nuestra miniserie dentro de la serie de la fe en tiempos de pandemia. Pero esta miniserie es la miniserie de la escatología y quiero invitarles a abrir la escritura en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Vamos a tomar este pasaje como nuestro pasaje central para desarrollar el estudio de esta tarde. Espero que haya podido seguir los mensajes anteriores. Yo sé que muchos sí, pero si alguno está viendo por primera vez esta transmisión, pueda hacerlo en esta misma página de Facebook. Se quedan almacenadas las predicaciones y los servicios previos que pueden ustedes seguir para poder darle una secuencia a los mensajes e irlos llevando uno a uno de una manera más entendible, con coherencia. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quisiera preguntar, y los que tienen su cámara encendida, si oyen estas palabras que estoy diciendo. Levante su mano los que oyen las palabras que estoy diciendo. Muy bien, muchas gracias. Ahora levante su mano los que no oyen las palabras que estoy diciendo. Ok. Muy bien. Dice el texto, bienaventurado el que lee y bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Con frecuencia, hermanos, la escatología, que es el estudio de las cosas futuras, es percibida por muchos como algo controversial. Y por eso es que es mejor hacerlas a un lado, es mejor no predicarlas porque causa conflictos. Algunos se contentan diciendo, bueno, pues ya últimamente Dios sabe lo que va a suceder y ya lo que ha de ser que suene. Es mejor dejar que Dios haga su trabajo cuando Él lo considere necesario. Pero tanto lo uno como lo otro causa conflictos, porque es una manera totalmente equivocada de entender cuál es el propósito bíblico de las promesas futuras que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Un varón llamado Brian Daly habla acerca de la escatología y él la define de esta manera: la esperanza de los creyentes de que el estado incompleto de su experiencia presente con Dios será resuelta, su sed será saciada, su necesidad presente de liberación y salvación será satisfecha. Así que esta esperanza que produce en nosotros el mensaje de la escatología es una virtud que corresponde a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque hace que nuestra vista, nuestro pensamiento y nuestra confianza estén fundamentadas en un Dios que tiene todo bajo control y que es bueno y que cumple cada una de sus promesas, y que un día no muy lejano Él va a transformar nuestra realidad, nos va a redimir por completo y nuestras circunstancias serán totalmente transformadas. Entonces, la escatología, mis amados hermanos, es la doctrina de las buenas noticias para aquellos que han confiado en Cristo y que viven bajo las promesas de nuestro Dios. Además, quiero decirles también que la esperanza no es solamente la expectativa de algo que va a cumplir Dios en el futuro, sino que tiene ya desde este momento repercusiones presentes. Ya somos hijos de Dios, lo va a decir Juan en su primera carta, en el capítulo 3, hijitos amados, ya somos hijos de Dios. Miren qué amor ha tenido Dios para con nosotros, somos llamados sus hijos, pero aún no somos lo que habremos de ser. Sin embargo, esa esperanza futura tiene repercusiones, insisto, desde este presente. Por eso la perspectiva de nuestra vida y de nuestro comportamiento cambian desde este tiempo, desde este momento, porque nuestra esperanza está puesta en Dios y entonces sus promesas forman parte de nuestra vida como seguidores del Señor Jesucristo. Esta introducción la escribió precisamente un hombre llamado Octavio Esqueda,
cuyo título de su artículo se llama Jesús es nuestra esperanza. Esto que está mencionando Pablo y que menciona cada uno de los escritores, y en este caso Juan, es que el creyente no debe estar metido en angustia, en temor. El que debe estar así es el incrédulo. Hoy recibimos un mensaje hermoso, muy alentador, muy reconfortante de parte de Dios en los labios de nuestro pastor Samuel Aguilar desde Chiapas, y debe producir entonces en cada uno de nosotros esta esperanza, esta confianza, esta seguridad para los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, que no seremos, hermanos, defraudados. Pero para los que no han nacido de nuevo, la llegada del Señor será de juicio. Recuerden el mensaje anterior: ovejas o cabras, apartará a las ovejas a su lado derecho y dirá: venid benditos de mi Padre a entrar a poseer el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. No así a los que pondrá del lado izquierdo diciendo: nunca los conocí, no sé quiénes son, ustedes son malditos, aléjense de mí. Ustedes van al lago de fuego, donde será la destrucción total, y serán privados de la presencia gloriosa del Señor Jesucristo. Entonces, para los no nacidos de nuevo, la llegada del Señor efectivamente será de juicio. Los dolores de parto, como dice Pedro y como ya anunciamos también en algún mensaje de esta miniserie escatológica, se vienen de manera repentina, estos dolores de parto que producen en la mujer cuando está a punto de nacer el bebé. ¿Debe el creyente tener temor? Sería una pregunta que yo quisiera que reflexionáramos en esta hora. ¿Debe el creyente tener temor? Pues absolutamente no, hermanos. Absolutamente no. El que debe temer es el que no ha aceptado al Señor Jesús. Eso sí, deben tener miedo, pues aunque en este momento vivan vidas agradables a sus ojos, a sus deleites, y digan: venimos a disfrutar a esta tierra y vida solo hay una y por eso comamos y bebamos, mañana no sabemos, mañana moriremos, hay que hacer lo que el cuerpo pide, y eso sí deben de tener temor, porque el maestro volverá y a cada uno dará su recompensa. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este a que cuando su Señor venga? ¿Quién será este siervo que cuando venga su Señor lo halle haciendo bien, lo halle trabajando, lo halle sirviendo? ¿Quién será? Pero si el creyente no debe temer como los no creyentes, entonces, ¿cuál debiera ser su postura, su posición? Les recuerdo que el título del mensaje es Bienaventurados. Hablemos un poco acerca de Apocalipsis. Tradicionalmente se ha considerado que Apocalipsis es un libro difícil de entender. Yo recuerdo que desde que yo era pequeño y oía Apocalipsis me daba miedo. Yo decía: ay, no, porque ahí habla de puras cosas feas, terroríficas, bestias y dientes y cuernos y colmillos y no sé cuánta cosa, y eso a mí me da miedo. Un dragón rojo también, y todo eso a mí me espanta. Y por eso a muchos se les vuelve complicado, un libro difícil de interpretar, o bien que no lo han podido apreciar del todo. Sin embargo, otros se han sentido atraídos, fascinados, cautivados, porque tratan de ver en el libro de Apocalipsis algo muy de ciencia ficción. Y entonces les llama precisamente la atención esa parte fascinante de Apocalipsis. Pero debemos recordar que toda la Biblia es la palabra de Dios, y toda la Biblia es útil, y toda la Biblia es revelación de parte de Dios para cada uno de nosotros, entendiendo que la revelación máxima, la expresión máxima de su revelación es el Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces, en los tiempos del autor de Apocalipsis, simplemente el título del libro significaba remover la cubierta de algo que estaba escondido, es decir, el descubrimiento de algo oculto, como cuando es descubierto un cuadro. Se ha visto que hacen alguna inauguración y vamos a develar la placa, y entonces recorren las cortinas para ver lo que hay detrás.
O cuando se levanta el telón, se hace a un lado el telón para ver una obra de teatro. Eso significa Apocalipsis, descorrer el velo. El autor del libro es Juan. Juan se presenta a sí mismo como el autor del libro, aunque hoy muchos atacan esta situación, entre otras cosas. Juan nos dice que es el autor de ese libro y la evidencia apunta que es el mismo que escribió el cuarto evangelio y las que son consideradas también las tres epístolas universales de primera, segunda y tercera carta de Juan. De acuerdo con su contenido, Apocalipsis fue escrito cuando los cristianos se encontraban en un tiempo de persecución o de gran tribulación, según vemos aquí en el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, su hermano. Esta palabra que es revelada está siendo compartida ahora a los primeros creyentes. Por eso podemos tener una fecha de escritura que data alrededor del año 90 después de Cristo. El lugar en el que es escrito este libro de Apocalipsis, dice este mismo versículo 9 que Juan se encontraba en la isla de Patmos. Patmos es un lugar rocoso, es un lugar escabroso, se ubica en el mar Egeo, cerca de Éfeso, alrededor de 64 kilómetros de distancia, y el gobierno romano utilizaba Patmos como un lugar de exilio para los criminales y para los delincuentes, así como las Islas Marías, así como una prisión de corte político que los mandaba al exilio. Por eso Juan aclara que él se encuentra ahí no por haber cometido un acto ilícito, sino por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él fue considerado un enemigo del imperio porque él no se sometía a la autoridad del César como el soberano. Él afirmaba que Jesús es el Señor y no el César en turno. Y por esas situaciones, sus convicciones cristianas lo hicieron ser enviado al exilio. Respecto a los destinatarios, en primera instancia se nos dice que fue a las 7 iglesias, recordando que si bien estas 7 iglesias se mencionan aquí por nombre, no eran las únicas que existían en tiempo de los apóstoles. Había una, por ejemplo, en Colosas, había otra en Troas, otra en Hierápolis y en diferentes ubicaciones. Sin embargo, una vez que uno estudia el libro de Apocalipsis, se da cuenta que el número 7 se menciona en reiteradas ocasiones. Y eso lo que nos está diciendo es que es una plenitud. Fue tanto relevante el mensaje para las iglesias de ese tiempo como para la iglesia del tiempo presente. Esta revelación que fue dada, dice el verso 1, que fue una revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. El contenido de Apocalipsis entonces se observa que Juan considera la profecía que le fue revelada como la culminación de toda la tradición profética bíblica, y esto sugiere entonces que es relevante, repito, no solo para sus destinatarios en ese tiempo, sino también para la iglesia en este siglo XXI. Ahora bien, ¿cuál es el propósito por el cual se escribió el libro de Apocalipsis? Un autor llamado de apellido Scott, hablando acerca de Apocalipsis, dice que es un llamado de trompeta a la fe. Porque este libro, hermanos, el libro de Apocalipsis fue escrito para fortalecer la fe y el valor de los creyentes en Cristo. Ya les dije yo que la iglesia estaba siendo perseguida, estaban matando a muchos, encarcelando a otros, enviándolos al exilio por causa de la fe, y se necesitaba entonces una revelación de parte de Dios que infundiera ánimo, aliento, fe, valor a la iglesia, a los creyentes, para darles fuerza para la batalla contra las fuerzas anticristianas que había ya en el mundo, y también para ayudarles a dar testimonio del único verdadero Señor y Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria y honra por los siglos de los siglos. En resumen, entonces, la raíz de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, no es el miedo. No se escribió para infundir miedo, no se escribió para atemorizar a los cristianos, tampoco para que se angustiaran,
sino para que tuvieran gozo. Gozo porque todas las cosas llegan a un final. No es algo azaroso, no es algo que, pues quién sabe qué va a suceder, quizás, tal vez. Es algo que tiene ya un destino trazado, una certeza. El Señor viene. Maranatá. Así que Juan ha escrito un libro que quiere llevarnos al gozo del advenimiento de nuestro Señor, de su segunda venida. Y entonces el que no comprende esto, lee el libro y sí se atemoriza y sí tiene miedo, y que las plagas y que la luna y que esto y que las estrellas y que la sangre. No, pero el libro no fue escrito para llenarnos de temor, sino más bien para animarnos a permanecer fieles y a cobrar aliento, pase lo que pase. Fue escrito en pocas palabras para aquellos que dicen, ven, si ven, ya ven, Señor. Por eso el texto, el verso 3, si lo quieren ver nuevamente conmigo, dice, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora vamos a ir seccionando este verso número 3. Lo primero que debe llamar nuestra atención es la palabra bienaventurado. Hay aquí una bendición para quienes reciben esta palabra. Esta palabra bienaventurado a veces se traduce como feliz, pero su significado va mucho más allá de la felicidad, porque la felicidad es temporal, es momentánea, es pasajera. Esta palabra bienaventurado es la traducción de la palabra griega Makarios. Makarios significa supremamente bendecido, doblemente dichoso, glorioso. Por eso este verso declara la bienaventuranza de aquel que lee este mensaje, esta palabra, que la lee a la congregación. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero no solamente que lee, sino que toma en serio este mensaje. El término hebreo, que se puede comparar con bienaventurado, nos da la idea de que el bienaventurado, podríamos decir, qué felicidad la de tal hombre. Qué felicidad la de tal hombre. Pero es bienaventurado ¿quién? El que lee. El que lee, que sería la siguiente sección de este verso. Este no es, hermanos, el que lee la Biblia en privado. Por supuesto que es enriquecedora, por supuesto que es necesaria, por supuesto que alimenta nuestro espíritu, leer la palabra de Dios de manera devocional, de manera personal, pero el texto aquí en particular no se está refiriendo al que la lee en privado, sino al que la lee en público, delante de la congregación. Esto refleja entonces la forma en que la iglesia primitiva celebraba culto de adoración al Señor. En el día del Señor se leía la escritura, las escrituras en voz alta para toda la congregación. Y esta práctica, a su vez, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la tomó también de los judíos que tomaban la lectura pública de las escrituras. Usted puede ver en diversas citas bíblicas en Éxodo, en Nehemías, en Lucas, como en tiempos de Jesús. Dice que se levantó Jesús a leer y le fue dado el rollo del profeta Isaías, y entonces él, abriendo el rollo, comenzó a leer para toda la comunidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado, Señor, a predicar las buenas nuevas. Y esa lectura era parte de la liturgia del pueblo de Dios en el día de reposo, como era su costumbre, van a decir los escritores. El lector, entonces, era una persona que era elegida de entre la congregación, quien había adquirido, por supuesto, la habilidad de leer bien, que gozaba también de buen testimonio. Esto estaba restringido. En tiempos antiguos, esto estaba restringido. Sin embargo, con el tiempo, el lector público de las escrituras adquirió también una posición oficial en las iglesias. Y por eso es que Pablo, por ejemplo, en sus cartas, dice, una vez que hayan leído esta carta, léanla también con la otra carta
a los laodicenses, por ejemplo, o esta carta de los tesalonicenses que se ha leído también a la iglesia de Colosas, porque era importante la lectura de la palabra. Qué importante es, hermanos, leer la palabra del Señor. Qué importante es la lectura de la escritura. Si ustedes toman como referencia Nehemías, por ejemplo, en el capítulo 8, versos 7 y 8, habla acerca de cómo el pueblo se reunió porque se iba a dar lectura a la palabra de Dios. En tiempos de la reedificación del templo y de la ciudad, estando Nehemías y Esdras, dice el texto que había levitas ahí y menciona a cada uno por sus nombres. Estoy haciendo referencia al pasaje de Nehemías 8, 7 y 8. Y dice que hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es que, hermanos, la palabra de Dios no se lee como se lee un cuento. No se lee como se lee una novela, una fábula o un almanaque. No son datos, hermanos. Es la palabra de Dios, es viva y es eficaz. No, la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, se lee para afirmar la fe y para edificar al cuerpo de Cristo y para salvar a los perdidos. La labor del profeta o el predicador, que en este sentido es lo mismo, es transmitir fielmente el mensaje de Dios a los oyentes. Por eso el texto de Nehemías dice que ellos ponían cuidado en leer la palabra de Dios claramente y ponían el sentido para que se entendiera lo que estaban leyendo. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Quiero que vean conmigo primero a los Corintios, por favor, teniendo en cuenta que el pasaje base es Apocalipsis 1, pero vamos a primera carta a los Corintios, en el capítulo 14. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, él hace estas precisiones muy importantes para ellos como lo son para nosotros hoy. Capítulo 14, verso 3 en adelante. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Esa es la diferencia entre el don de lenguas y el don de profetizar. Porque el de lenguas se edifica a sí mismo a menos que haya un traductor. Pero el que profetiza para toda la comunidad. Su mensaje es un mensaje de edificación, exhortación y consolación. Por eso, amados hermanos, el predicador tiene una gran responsabilidad al leer e interpretar el texto sagrado. Pablo le dijo a Timoteo en dos ocasiones distintas lo siguiente. Se los doy si ustedes tienen el hábito muy bueno, por cierto, de anotar las citas. En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en su primera carta, capítulo 4, verso 16, 1 Timoteo 4, 16, le dice, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado también de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué mensaje tan tremendo le está dando Pablo a Timoteo, entendiendo que Timoteo es el que lee la palabra de Dios a la congregación. Le dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, persiste en ello. Si tú haces esto, te salvarás a ti mismo, pero también a los que te escuchan. Por eso este texto nos sirve, hermanos, para
introducirnos a la siguiente sección del versículo, porque el versículo dice que el que lee la palabra es bienaventurado. Yo en este momento, hermanos, estoy siendo doblemente dichoso, pero también dice los que oyen. Por eso yo pregunté, ¿quiénes escuchan esta palabra? Bueno, levantaron su mano. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Sí, hermanos, la palabra de Dios se lee en lo personal, ya lo dije, pero también en lo público. Se consideran entonces también tanto a los que oyen como a los que guardan, según veremos un poquito más adelante. Y estos dos considerados juntos, leer y guardar, habla acerca de obedecer. Por eso cuando le decían a Jesús, bienaventurados los pechos que mamaste, la mujer que te trajo, dice Jesús, no, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen son la gente de la congregación, es la gente que escucha la lectura. Para la vida de los creyentes, guardar la palabra es un mensaje tanto autoritativo como instructivo. Tiene la autoridad de parte de Dios, como también instruirnos en el camino de la fe. Oír implica entonces obedecer. Cuando el autor escribe esto para nosotros, nos habla entonces de guardar las enseñanzas escritas en este libro. Hemos entonces, amados, haríamos bien en recordar cuán grande privilegio es escuchar la palabra de Dios en nuestra propia lengua. Es un privilegio, hermanos, por el que se ha pagado un precio muy elevado, muy, muy elevado. Ha habido quienes han muerto para que pudiéramos tener esta palabra de Dios en nuestras manos, y a veces es tratada con tal menosprecio, hermanos, con tal desdén, con tal indiferencia. Pero el clero de la iglesia luchó mucho tiempo para mantenerla solamente para ellos en latín, y nadie más puede tener acceso a ella, y hablaban cosas que ni siquiera existían en la Biblia y las daban por hechos como dogmas, según estudiamos en la mañana también. Pero hasta el día de hoy, hermanos, como en ese tiempo, se sigue luchando para que las escrituras, para que la palabra de Dios esté escrita en cada lengua alrededor del mundo. Nombres de fieles, creyentes, eruditos en la escritura, que dedicaron su vida a aprender griego, a aprender latín, hebreo. Dieron su vida para que tengamos nosotros en nuestras manos la palabra de Dios. Su labor fue incansable y su contribución ha perdurado a lo largo de los siglos. Nombres, hermanos, como el de John Wycliffe, John Hus, William Tyndale, hombres que dieron su vida literalmente, hermanos, se opusieron a este control de la iglesia de Roma y dijeron, no, es que el pueblo necesita escuchar la palabra de Dios en su propio idioma y también leerla, necesita tener acceso a ella para conocer al Señor y para que puedan también discernir una cosa de la otra, e invirtieron años y años de su vida y fueron de un lado a otro, como bien dice la carta a los Hebreos, iban de un lugar a otro como peregrinos, como extranjeros, pisando la tierra, pero no poseyéndola, de las cuales el mundo, hermanos, no era digno. Gente que cumplió a cabalidad la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos, mártires, darán su vida. Y ellos la dieron, hermanos. Ellos la dieron sin ningún problema. Porque sabían que el Señor les estaba llamando. Y así hubo hombres que la tradujeron al inglés, que la tradujeron al alemán, como Lutero, que la tradujeron al holandés, al portugués.
Hubo hombres también, hermanos, que en tiempos de la Inquisición española tradujeron la escritura en lengua castellana. Casiodoro de Reina, quien en 1569, hermanos, completó la primera de las versiones en español, completamente en español. Esta Biblia que se conoce como la Biblia del Oso. Recuerdo en alguna ocasión que en la congregación hace ya muchas lunas, hermanos, hicimos una exposición con diferentes versiones de la Biblia para que nos diéramos cuenta la riqueza que hay y también cómo la traducción de la Biblia ha estado en proceso desde los primeros tiempos de la iglesia, pero que a partir de 1800, hermanos, se ha intensificado de una manera tremenda a través del esfuerzo de las sociedades bíblicas y de organizaciones misioneras que se han centrado en lugares como África, Asia, el Pacífico, hermanos, y ha habido muchos misioneros que han llevado folletos, tratados, libros que están en la lengua propia de algunas tribus, hermanos. ¿Cuántas personas, cuánta sangre hay contenida en las páginas de esta escritura? Por eso este texto de Revelación 1:3 pone en relieve, hermanos, la importancia de congregarse para escuchar la palabra de Dios de manera congregacional. No existe cristianismo en solitario. Lo he dicho una y otra vez y lo seguiré diciendo, hermanos. No existe el cristianismo en solitario. La vida cristiana es sí o sí una vida colectiva. Cada uno de nosotros, cada creyente alrededor del mundo está llamado a formar parte del cuerpo de Cristo. No ser un ente individual, sino ser parte de un cuerpo. De hecho, el escritor de la carta a los Hebreos es enfático al decir, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Que hay problemas, dejo de congregarme, que hay enfermedad, dejo de congregarme, que hay cansancio, que hay esto, que hay lo otro, dejo de congregarme. No dejes de congregarte. En el Antiguo Testamento, nuevamente citando a Nehemías, se estaba reedificando, repito, el templo de Salomón. Y el pueblo se congregó y dice el texto que se congregó como un solo hombre. El texto del Nuevo Testamento dirá, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, como uno solo. Que haya en nosotros este mismo sentir como en Cristo Jesús, como uno solo. Completen mi gozo y sean de un mismo sentir, de un mismo pensar. Esta idea de la unidad siempre ha estado presente en el corazón de Dios. Y el texto bíblico nos deja también esto muy claro cuando dice que en Nehemías 8, versos 5 y 6, dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, el libro de la ley, porque Esdras estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Lo vuelve a decir, hermanos, todo el pueblo estuvo atento, concentrado, poniéndole sentido a lo que está escuchando. Bendijo entonces Esdras a Jehová, dice el verso 6, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. No puede existir verdadera adoración si no hay, hermanos, un conocimiento del Dios verdadero, del Dios santo. ¿Cómo responderemos amén y amén? Dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿cómo dirán amén si no entienden lo que estás diciendo? De ahí que sea importante que el que lee se entienda lo que dice. Y todo el pueblo respondió en ese momento amén y amén, y se postraron delante del Señor inclinándose a tierra. Entonces la Sagrada Escritura, hermanos, muestra que el centro del culto es precisamente la palabra de Dios, porque es ella la que revela la voluntad de Dios. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús en esa oración preciosa de Juan 17. Tu palabra es la verdad. Así que si nosotros, hermanos, tenemos esta congregación local, somos bienaventurados. Somos bienaventurados, hermanos. Si formamos parte de esta congregación amorosa donde se alaba a Dios y de ahí un celo por la palabra de Dios, amados hermanos, somos bienaventurados. Si somos miembros de una iglesia sana, una iglesia servicial, una iglesia que es evangelizadora, somos bienaventurados. Bendito sea el Señor, hermanos.
Por eso los verbos leer y oír contenidos en este texto nos indican, hermanos, que se trata no solamente de una escucha pasiva. Tenía yo un maestro en la secundaria, un orientador que decía, ustedes están aquí como verdolagas, nada más vegetando. Y lo decía en alusión a que no hacíamos absolutamente nada. Yo digo cuerpo presente y mente ausente. Ahí está, sí, ahí está el bulto, pero sabrá Dios dónde ande viajando. Capaz que anda hasta el tercer cielo también. Pero leer y oír, hermanos, están en presente. Bienaventurado el que lee, no el que leyó, no el que leerá, el que lo hace en este momento y el que oye también la palabra de esta profecía en este mismo instante, de manera regular, de manera periódica, principalmente en el día del Señor. Principalmente en el día del Señor. Así que este ejercicio tenía como fin adorar a Dios y fortalecer a los creyentes en su fe. He estado mirando algunos programas de televisión acerca de los grupos de autoayuda, como por ejemplo los de Alcohólicos Anónimos. Y ahí están obligados a asistir a sus reuniones. Y le dicen, tú no puedes solo. Tú perteneces a este grupo. Debes asistir a tus reuniones comunitarias para que te identifiques con ellos. ¿Para qué? Para que puedas animarte con ellos. Ese es un principio que los fundadores de ahí, hermanos, tomaron de la Biblia. Lo tomaron de la Biblia. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, dirá Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 6, y cumplan así la ley de Cristo. No dejen de congregarse, porque cuando nos congregamos como uno solo y estamos atentos, somos bienaventurados. Cuando se está dando lectura a la palabra de nuestro Dios. Así que en tercer lugar, dice aquí que son bienaventurados el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas en ella escritas. Se hace entonces referencia también a las palabras de esta profecía y a las cosas que están escritas en ella. Juan está entonces colocando la revelación que ha recibido al mismo nivel de la profecía del resto de las escrituras. A Daniel se le dijo, escribe todo esto y guárdalo para el tiempo que está por venir. Guárdalo. Esta totalidad del libro de Apocalipsis, hermanos, esta profecía, este mensaje revelado para nosotros, se nos dio con el fin de que pudiéramos guardarlo. Recuerde usted que la profecía no incluye únicamente eventos futuros, sino también las amonestaciones y exhortaciones espirituales que se hacen para el día de hoy en nuestra cotidianidad. Apocalipsis entonces está lleno, hermanos, de ánimo, de exhortación. Hey, no se desanimen, hey, no se desalienten. Ustedes están en persecución, los están matando. No piensen que esto está fuera del control de Dios. No crean que todo está perdido. No, hay algo más adelante. El Señor está en control de todo y todos estos hechos que están sucediendo apuntan hacia algo. Nos están llamando entonces a confiar en Dios, en sus promesas, a ser fieles, a ser leales, a ser obedientes y a observar cada una de estas palabras. A que seamos pacientes y perseverantes, pero pacientes no de, bueno, pues yo aquí voy a sentar y voy a poner aquí ahorita la predicación del pastor, voy por mis palomitas, voy por mi refresco bien frío, ya tengo frío, me voy a extender aquí en el sillón, voy a apagar mi cámara, me voy a poner una mantita y si en una de esas ahí quedo, pues que el Señor me encuentre meditando. Hermanos, les recomiendo en internet un artículo que se llama el culto no es una proyección de Netflix. Por ahí va el título del mensaje. No estamos llamados a esperar de esa manera. La espera del creyente, recuerde usted, hermano, la espera del creyente es una espera activa. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo encuentra haciendo así, no durmiendo por allá y ya saquearon todo, sino trabajando, sirviendo, haciendo. La victoria está ganada, hermanos. La victoria ya está ganada. Usted lee con detenimiento Apocalipsis, usted va a ver cómo el suceso de los acontecimientos
van a llevar a un fin glorioso, en donde el Señor triunfará. Gloria a Dios, hermanos, el Señor ha triunfado. Y la exhortación que se nos dice a nosotros es que guarden estas cosas porque el tiempo está cerca. En este tiempo en que pareciera que el maligno gobierna, somos bienaventurados por el simple hecho, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Pero Pablo dice a los romanos en su capítulo 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy está más cerca esa salvación que cuando creímos. ¿A qué se refiere entonces la Escritura cuando nos llama a guardar estas palabras? Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 7. Espero que tengan ustedes, hermanos, su Escritura ahí a la mano, porque estamos en tiempo de culto. Mateo capítulo 7, 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿A qué se refiere guardar? Voy a leer 3 pasajes más para que podamos comprender a qué se refiere guardar. Solamente 3 pasajes más. Para que ustedes no se muevan de aquí de Mateo 7, yo le invito a que apunte los textos. Romanos 2:13. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores, no los oidores. Hay una bendición, lo acabo de decir, hay una bendición en oír la palabra de Dios, pero no termina ahí la bendición. La bendición continúa a los que, el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el común denominador de esta porción del texto? El que guarda las palabras de esta profecía, el que las hace, hermanos, el que las lleva por obra. Usted y yo podemos oír y oír y oír muchos y muchos y muchos mensajes de un servidor, de los obreros de la congregación, de pastores invitados, y puede uno decir, ay, qué bonito mensaje, ay, qué precioso mensaje, estuvo muy bueno el mensaje, pero no es solamente oír el mensaje, es practicar el mensaje. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso su comentario de esta sección de Apocalipsis, William Berkeley, dice que el que guarde estas palabras será bendito. Oír la palabra de Dios es un privilegio. Obedecerla es un deber. No es un cristiano verdadero el que oye la palabra y la olvida o la descuida deliberadamente. ¿A quién voy a comparar? Si es que oye mi palabra y la pone por obra, es un hombre sabio, es un hombre prudente. Ese sí edifica su casa sobre la arena. Yo creo, hermanos, así lo he reflexionado en los últimos tiempos. Necesitaríamos menos y menos consejería si aplicáramos más la palabra de Dios.
que tengo un problema en casa, que tengo un problema con los hijos, que tengo un problema con el esposo o la esposa, que tengo un problema en el trabajo, que tengo un problema con los hijos, en la escuela, con los vecinos, en la iglesia. Yo estoy convencido, hermanos, que si pusiéramos en práctica la palabra de Dios, lo que oímos de la palabra de Dios, seríamos doblemente dichosos y menos consejería necesitaríamos. Eso no quiere decir que yo no estoy dispuesto a darla, pero sí sería mucho menor la demanda de consejería si aplicáramos la palabra de Dios. Vinieron ríos, azotaron vientos y vinieron lluvias fuertes, pero la casa no cayó, resistió, porque estaba fundada, hermanos, sobre la roca. Y en esta sección de Apocalipsis 1:3 dice que el tiempo está cerca. El propósito de esta profecía es decirnos que el tiempo está cerca. Aquí toma entonces la bienaventuranza un sentido particular. El tiempo está cerca. Es tiempo crítico. Es un tiempo crucial. Están por suceder toda esta serie de acontecimientos que han quedado relatados en este momento. Todo cuanto ha sido escrito en la antigüedad, dijo Pablo, para nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que tomáramos ejemplo para nosotros. Por eso es importante prestar atención. Oír es percibir sonidos. Y usted puede percibir en ese momento el sonido de mi voz, pero puede no estar escuchando lo que estoy diciendo. Como cuando usted ve a alguien hablando y usted nomás ve que y que no sé, dijo bla, 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 Apocalipsis, bla, bla, Pablo, bla, 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 Timoteo. Puede estar oyendo, pero no escuchando. Escuchando implica prestar atención. Escuchar implica humildad para bajarse y prestar atención, concentrarse. Por eso llamó mi atención cuando yo citaba a Nehemías diciendo, y el pueblo estaba atento. El pueblo estaba atento. Mire usted el rostro de un niño cuando le dice, tengo algo para ti. El niño deja de hacer lo que está haciendo. Mira, y más si pone la mano atrás y dice, adivina, adivinador. Adivina lo que tengo aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Deja de hacer todo y se pone atento. Y cuando el misterio es revelado, su cara de sorpresa. Mira lo que tengo de ti. Tengo un tesoro para ti. Dejo de hacer lo que estoy haciendo y estoy atento, esperando recibir lo que Dios ha preparado para mí. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para nosotros, hermanos. El tiempo es corto. El tiempo del cumplimiento de todas estas cosas está cada vez más cerca. La iglesia original, hermanos, estaba expectante, viviendo expectante de que la segunda venida del Señor llegara en cualquier momento. Ojalá fuera hoy, quizás es mañana, no lo sé. En cualquier momento puede llegar el Señor. Pero miren, quizá algunos de nosotros digan, no, todavía hay un montón de cosas que falta por cumplirse. Pero yo quiero poner entonces en relieve este otro concepto. Cuando el texto dice que estas cosas están por cumplirse, porque el tiempo está cerca, puede ser porque el tiempo realmente del Señor está cerca o puede ser porque nuestra muerte lo esté. ¿Qué le parece? Sea lo uno, sea lo otro, el tiempo está cerca. No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. Hoy estamos, mañana quién sabe. La Biblia dice que somos como un vapor, como una neblina que sale por la mañana y en la tarde ya no está, ya fue. Y al rato alguien puede decir, oye, ¿te acuerdas del hermano Suriel cómo predicaba? Y estaba el hermano duro y duro y duro y dale, muele y muele el hermano. Que nos arrepintiéramos, que viviéramos vidas agradables a Dios, que fuéramos atentos, ya no está. Para mí entonces el tiempo fue corto. Puede serlo para algunos de ustedes.
Pero el texto dice, bienaventurado el que lee, los que oyen, los que guardan la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo, hermanos, está cerca. Nadie sabe cuándo será este tiempo. Solo el Padre lo sabe, pero está cerca. Las señales anuncian la venida del Señor Jesús. ¿Cómo estamos para encontrarnos con Él? ¿Confiados? ¿Listos? Pablo dice en su carta a los Filipenses, no sé qué hacer. No sé si ya entregar mi vida o permanecer con ustedes. No lo sé. Para mí sería mucho mejor ya terminar, ya morir. Estoy listo. Pero por caso de ustedes tengo que estar aquí otro tiempo. Pero si por mí fuera, yo ya quisiera estar con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que obedecer entonces. Nosotros también, hermanos, como Esdras, como Nehemías, tenemos la palabra de Dios en este tiempo. Mire, segunda carta de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Tenemos. Repita ahí en su casa. Tengo la palabra profética más segura. La tengo. La tiene usted en sus manos en este momento. La está leyendo. Sea en físico o sea en electrónico. Usted la tiene. Ya le dije yo, sangre de mártires fue derramada para que tuviéramos esta palabra al día de hoy. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué acudir entonces al horóscopo? ¿Por qué acudir entonces a la hechicería, a la brujería, a dioses falsos? Hermanos, ¿por qué acudir a la filosofía, a la cultura? ¿Por qué acudir, hermanos, al individuo que se siente superdotado o súper espiritual? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como, hermanos, atento, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Usted sabe que la ignorancia en la Biblia está representada por las tinieblas. Es una lámpara a mis pies, dice el Salmo 119. Y la lámpara se pone en alto para que alumbre a todos en casa. Tenemos la palabra profética. En la semana yo compartí a través de las redes una imagen que decía, no leíamos la Biblia porque no estaba traducida. Se tradujo. No le entendíamos. Se hicieron diferentes versiones. Es que tenía la letra muy pequeña, se hicieron más grandes. Y alguien dijo, no, si la tuviéramos en el celular, ya está en el celular. ¿Cuál es el pretexto? La poca lectura de nuestras Biblias no es otra cosa más que un reflejo de nuestra negligencia y pereza espiritual. Voy llegando al clímax de este mensaje. La importancia de esta revelación, hermanos, es por un lado que se nos ha sido dada como una advertencia y al mismo tiempo como una esperanza. El Señor nuestro Dios nunca hará nada ocultas que nos tome por sorpresa. Si bien dice que la venida del Señor será como un ladrón en la noche, hermanos, pero lo será, repito, para aquellos que no han entregado su vida a Cristo, para el que todo tiempo está trabajando, hermanos. Piense en un trabajador. El trabajador que llega a su tiempo, que hace lo que debe hacer. A ese no le preocupa si su patrón llega o no, si hay cámaras de seguridad o no, si hay un compañero chismoso o no. Él hace lo que tiene que hacer. Al que no, ese se está cuidando todo el tiempo y de todos, no sea que le vayan a ir con el chisme al patrón. Pero el que está trabajando y haciendo lo que le corresponde, en cualquier momento puede llegar el Señor y él dirá, bienvenido, te estaba esperando. El que no va a decir, ay, Señor, me hubieras avisado, tengo un tiradero, como a veces hacemos cuando nos caen de imprevisto las visitas, hermanos.
Sabemos que es una regla de cortesía anunciarnos y decir, ¿puedo visitarte? Y dice uno, sí, si vas me avisas con tiempo porque tengo que hacer mi quehacer, me tengo que levantar temprano, bañarme, arreglarme, etcétera, etcétera. Y dice uno, o sea que si no voy, ¿no lo harías? Pues a lo mejor sí, puede que no, tal vez lo haría más tarde. La disciplina y la perseverancia y el tiempo que nos da el Señor es tiempo para prepararnos, no para desperdiciarlo. Miren bien cómo andéis, dijo Pablo a los Efesios. No como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque está cerca. Los días son malos, el tiempo es corto. Por eso el que persevere hasta el fin será salvo. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Dado que ya tenemos la salvación y hemos sido, hermanos, sellados con esta promesa, nuestra redención estará completa. Dice Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, que el Señor nos dio el Espíritu Santo como un sello y que también son las arras de nuestra herencia. Es decir, esto que estoy haciendo contigo, dice el Señor, al darte mi Espíritu, es la garantía de que tu redención se completará en el día final. No se ha culminado, por supuesto, pero es ya una realidad. Es el ya, pero todavía no. Así que una cosa es cierta, mis amados hermanos, la misma gracia que hizo posible la salvación de nuestras almas es la misma gracia que nos sostiene el día de hoy. Y es la misma gracia que nos va a guiar hasta el fin. Bendice usted a Dios por eso. Doy gloria a Dios por eso. Esta promesa en Judas, ahí avance un poquito, después de Juan, tercera carta de Juan, dice Judas, en su capítulo 1, verso 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y el pueblo dice amén y amén, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía. Todas las cosas en ella escritas. Tenemos la esperanza de su regreso, hermanos. Un último texto. Pablo escribió a Tito este texto. Es nuestro último texto, hermanos. Capítulo número 2. Versículo número 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, aunque no todos los hombres serán salvos. Pero a los que sí, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando como un tesoro, hermanos, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén, aleluya. Esta esperanza bienaventurada de los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, esperando, hermanos, la manifestación gloriosa. No sé si usted de verdad no lo ha visto en su mente, no sé si usted no ha echado a volar su imaginación. ¿Qué será en ese día glorioso? Cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca, ¿seremos acaso de los que haremos lamentación por él? Y se lamentarán aquellos que le traspasaron, y se lamentarán aquellos que no creyeron, o seremos de los bienaventurados que diremos, Señor, ¿por qué tardaste tanto? Matthew Henry en su comentario dice, hermanos, no basta con leer y oír
Debemos mantener en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestros afectos y en la práctica las cosas que están escritas y seremos bendecidos en la obra. Para los cristianos, este tiempo de espera no produce desesperanza. No es tampoco un tiempo infructuoso, no es una pérdida de tiempo, sino que es para nosotros una motivación y una guía para vivir confiados en Dios y en sus promesas, hermanos. Cuando la narrativa bíblica escribe estas palabras para nosotros, lo hace con el propósito de que nosotros nos afiancemos en las promesas del regreso de Jesús, quien es nuestra esperanza, quien nos asegura, ciertamente, vengo en breve. Yo soy el que da testimonio, ciertamente vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la iglesia dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que seamos, hermanos, bienaventurados. Vivamos vidas plenas, vidas abundantes. Nos dijo nuestro pastor a mediodía. La fe no está en la vacuna, la fe no está en el tratamiento. La fe no está en el médico, la fe está en Cristo Jesús. Sea que vivamos, sea que moramos, somos del Señor. No nos atemoricemos, hermanos. Demos gloria a Dios, sí, por cada día que nos permite vivir. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que el Señor nos permita ser guardados en su santo amor hasta el día que lleguemos a la patria celestial. Que Dios les bendiga, mis amados. Que Dios bendiga su palabra. Amén y amén.